La desmemoria y la impunidad son los hilos conductores de un antecedente que marcó un hito en la historia reciente de los niños institucionalizados en Jalisco. En 1998 nace el Consejo Estatal de Familia, que duró hasta el 2015, donde hubo procesos muy amañados en cuestiones de adopción y los niños fueron llevados, entre otras partes, a Estados Unidos, a España, a Italia. Y en 2015 nació la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en sustitución justamente de este consejo. Sin embargo, hoy enfrenta la Procuraduría una nueva crisis de credibilidad. Vea usted. Parece que en Jalisco la memoria no existe, la memoria histórica no existe, los daños y los delitos cometidos contra menores son delitos menores, son delitos que pasan desapercibidos para las autoridades. Eurídice Paredes fue una persona que fue señalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una macrorrecomendación, fue denunciada ante la Fiscalía, ante la otrora Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. Es de muchos años atrás. Pero los delitos contra menores prescriben o no? Sí, bueno, pues si usted tiene conocimiento puntual, yo creo que ese es un tema que hay que ver hacia adelante, ¿no? Un pasado oscuro el que tiene la misma nueva procuradora. Desgraciadamente, las personas que trabajan, que funcionan para este Estado y las que no son cómplices de hacer lo que quiera este gobierno, pues les estorba. Se premia al que viola los derechos humanos contra la infancia, metiéndolos al organismo que protege a la infancia, cuando el anterior titular era una persona que tenía el valor de señalar. No podemos estar pensando en lo que ya pasó, sino más bien cómo podemos construir y mejorar los temas que nos corresponde. Nuestra encomienda también es analizar el marco legal, analizar todos los procesos para saber en qué podemos mejorar. No pasó nada. De aquí para el Real se van a reanudar los negocios a través de adopciones de niños provenientes de familias de pocos recursos. El Consejo Estatal de Familia fue creado en 1998 para albergar y salvaguardar a esos niños y niñas que por una razón u otra se quedaron sin su familia o vivir con ellos les representaba un peligro. Sin embargo, desde su origen y hasta su extinción en el año 2015, fueron constantes los señalamientos de negligencia y desatención, por decirlo menos, que incluyeron las denuncias de tráfico de menores mediante adopciones irregulares. El pasado 2 de noviembre, el gobierno de Jalisco anunció la destitución del titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Antonio Gómez Hurtado, para nombrar en su lugar a Eurídice Paredes Jaramillo, quien se desempeñó precisamente como directora de adopciones en esa etapa en la que el Consejo Estatal de Familia estuvo involucrado en los casos que apuntalaron su desmantelamiento. Eurídice Paredes fue una persona que fue señalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una macrorrecomendación. Fue denunciada ante la Fiscalía, ante la otrora Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, manejada en aquel tiempo por don Jorge López Vergara y compañía, y ante la Procuraduría General de la República. El mismo Vasconcelos estaba impresionado de ver todas las pruebas y documentos que habíamos podido conseguir. Habremos de recordar el esfuerzo que hizo el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se juzgara a los responsables del tráfico de menores en Jalisco. Un tráfico de menores que está documentado, que se documentó,
punto por punto, y que se documentó además en varios libros. Este es uno de ellos. Aprovecharon la vulnerabilidad de muchas familias jaliscienses para inventarles delitos y después de inventarles delitos, robarles a sus hijos y darlos en adopción, cambiando previamente la identidad de los niños. Si tenían actas de nacimiento, les volvían a hacer otras con otros nombres, otros apellidos, otro día y hora de nacimiento. Y si no tenían, y si no tenían acta de nacimiento, pues igual le ponían rayitas a las actas de nacimiento que les hacían, lo que significaba que no tenían vínculos familiares de ningún lado. Y eran libres y eran factibles de ser adoptados. La creación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes supuso entonces, en el 2015, una promesa y una esperanza de que la infancia más vulnerable, aquella con familias rotas o inexistentes, tuviera una red de apoyo, defensa y tutela. Sin embargo, la realidad se ha impuesto y hasta hoy continúan surgiendo casos de maltrato, irregularidades, alejamiento de familias, falta de información, por lo que el nombramiento de la señora Eurídice Paredes Jaramillo, con el antecedente ligado al Consejo Estatal de Familia, está muy cuestionado. Y las voces de los defensores de la infancia le preguntan: ¿tiene usted el perfil y la calidad moral suficiente para asumir este nuevo cargo? Yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Yo creo que como los cargos que nos dan, pues eso le tocará a la ciudadanía juzgar si las personas tienen las cualidades o no. Eso pues yo creo que todo el mundo tenemos el beneficio de la duda, como usted lo refiere también, bueno, pues todo el mundo tenemos la oportunidad, entonces bueno, pues eso hay que dar tiempo y oportunidad a que las personas que tienen los cargos puedan hacer una labor. La crisis que existe en el tema de derechos humanos, pues caramba, ¿no? Se viene a coronar con esta designación de esta persona que fue señalada y que fue denunciada y que gracias a las influencias del otrora gobernador Alberto Cárdenas Jiménez no fueron a la cárcel, porque es ahí donde debieron de estar, en la cárcel por traficantes. Se descubrió el tráfico de menores, se documentó. Tenían a su alcance todo lo que necesitaban para fabricarse lo que fuera necesario, a la medida de sus necesidades y deseos. Acuérdate la complicidad que había del entonces jefe del recurso las actas del registro civil en Jalisco, acuérdate. Acuérdate. Fue algo impresionante. Ellos hacían las actas de nacimiento y lo que fuera necesario, como se lo solicitara el Consejo Estatal de Familia, y eso también quedó exhibido en aquel entonces. Fue entre los años 2012 y 2015 cuando los medios locales, nacionales e incluso internacionales voltearon la mirada hacia Guadalajara y lo que entonces se descubrió como una red de tráfico de menores que operaba desde hacía 20 años aproximadamente. No fue necesario mucho tiempo ni pericia para vincular ese caso al Consejo Estatal de Familia, al grado de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en 2011 6 recomendaciones por diversas irregularidades en el organismo hoy desaparecido. Sin embargo, parece que también desapareció cualquier recuerdo de las autoridades relacionadas con este suceso. La desmemoria, como vemos, vuelve a reinar en Jalisco. El Convenio de La Haya, considerado como un acuerdo de vigencia y validez internacional, así como los códigos penales de las entidades federativas, tipifican como delitos de sustracción y retención o ocultamiento de niñas, niños y adolescentes, ya que se trata de prácticas que deberían sancionarse con penas privativas de la libertad. Pero esas legislaciones y tratados no parecen llegar a los confines jaliscienses, ya que en nuestro estado ha persistido una conducta de negar los derechos de audiencia y defensa de padres y sus menores vulnerados. Aquellos que precisamente necesitan del mayor apoyo son condenados muchas veces por su pobreza. Hace 7 años yo llegué a pedir un apoyo a DIF, ¿verdad? Para que me apoyaran, porque en ese entonces pues estaba yo sola aquí sin familia y pedí un apoyo para que me ayudaran con los niños. Entonces los niños ingresaron a un albergue que se llama Amor en Acción.
y pues desde ahí empezó mi caos. Yo pedí por 6 meses que tuvieran a los niños, ¿verdad? Como internado. Como en un internado, ajá. Entonces los niños ingresaron y ya después de los 6 meses que me mandaron a hacer clases de padres y todo, y que ya me iban a reintegrar los niños, la institución, pues me llevo la sorpresa que la directora Anabel Frutos del albergue me negocia a mi niña, una niña de 3 meses que yo tenía. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló las complicidades, las omisiones, el abuso de autoridad que hicieron contra menores en Jalisco. ¿Qué lugar ocupa entonces la niñez en Jalisco? No tiene lugar. No le interesa al gobernador del estado, lo he señalado en diversas ocasiones. A ellos les interesan los recursos económicos, al gobierno de Jalisco la niñez no le interesa. Hay varias recomendaciones también emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ya se les olvidó a los funcionarios públicos, ya se le olvidó al gobernador del estado que no investigan, que no hay gente que les diga los antecedentes de estas personas. Después de un lustro de haberse creado en Jalisco la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, estaba aún lejos de cumplir plenamente con su labor de atender a la infancia, de acuerdo a los señalamientos de los defensores de derechos humanos y vigilantes del bienestar de estos menores que siempre han vivido en la negligencia, particularmente aquellos albergados y tutelados por el Estado. La llegada del ahora exprocurador se empezaba a advertir como un cambio acaso más favorable para la infancia institucionalizada, que ahora queda una vez más en la incertidumbre. Ante este panorama, cabe preguntarse cuál es la función general y esencial de la Procuraduría de Protección con sus 28 delegaciones. Nuestra encomienda también es analizar el marco legal, analizar todos los procesos para saber en qué podemos mejorar, y como usted lo sabe, bueno, la Procuraduría tiene una labor especial. También nos tenemos que vincular con otras autoridades, bueno, para darle continuidad a los temas que nos corresponden. Luis Antonio Gómez sale de esta Procuraduría, el único que hay una cuestión que se ha hecho historia, su servidor y el mismo procurador en 230 años, jamás había habido una denuncia en contra del Hogar Cabañas. Nuestra labor va a ser precisamente llegar, analizar cuál es la situación actual y darle continuidad y hacer las mejoras correspondientes, ¿no? Desde nuestro ámbito de competencia. Actualmente tenemos 28 delegaciones en diversos municipios, incorporando desde luego los de la zona metropolitana, que digamos tienen las mayores capacidades de atención. Entonces nuestra labor es normativa en algunos temas y sí tenemos que trabajar de manera muy coordinada en ciertos casos, porque también hay que recordar que probablemente los primeros contactos no es con nosotros, sino a través de la Fiscalía o de otras instancias, y es de ahí de en donde a veces se derivan a municipios o a veces nos los derivan a nosotros. Este procurador que se fajó, que ha denunciado los abusos sexuales, violación en contra de estos menores desde Hogar 100 Corazones, y pues que queda ahí al margen estas investigaciones, y que desgraciadamente si llega una persona que viene a trabajar a modo, pues desgraciadamente no seguirán las mismas investigaciones como lo debe de llevar a cabo la misma Fiscalía del Estado. Nosotros como Procuraduría, bueno, ahorita parte de las acciones es analizar el marco legal para saber qué mejoras podemos hacer. Insisto, todo es perfectible y estamos en la mejor apertura de seguir colaborando con las autoridades. Pero los cambios que se esperan avanzan a paso muy lento, a veces cansado, en otras ralentizado por el peso de la corrupción. Y años después de que surgieran las denuncias más indignantes sobre el trato que se les daba a los menores en los albergues jaliscienses, en pleno 2020 continúan destapándose situaciones como la historia de Víctor Armando, el jovencito que murió el pasado 5 de octubre, semanas después de que trascendiera un video en el que era víctima de una golpiza por parte de sus propios cuidadores. La información relacionada con este caso, por cierto, de un niño bajo la tutela del Hospicio Cabañas, una vez más parece esfumarse entre las nubes de polvo, del olvido y del ocultamiento. Nosotros ya tenemos una investigación con personal del mismo Hogar Cabañas. El día 5 de octubre hubo una mala contención, que es lo que nos dicen. Posteriormente se desploma este menor y ya no saben nada de él. No hay los datos en la Cruz Verde que haya habido una ambulancia que haya llegado, no hay datos de entrada al Hospital Civil, y esto deriva de que si hubo una mala contención, pudo haber sido o estaríamos ante un posible homicidio en contra de este menor, Víctor Armando. El caso del menor
muerto en el Hospicio Cabañas es un tema sumamente grave, sumamente delicado. Armando perdió la vida en una institución pública, que no ha tenido la vergüenza de dar la cara. Y en este tema hubo un engaño que costó la vida de un menor. Aquí debe de haber ya funcionarios públicos detenidos porque se violaron muchas disposiciones, se mintió a la opinión pública, emiten un boletín falso donde se está engañando a la opinión pública, se está engañando a los jaliscienses y lo más lamentable es que un menor perdió la vida. El tema de 100 Corazones, estamos pendientes de las notificaciones que las autoridades que conocen del caso nos den las notificaciones que nos corresponden para poder intervenir. Está pendiente un tema de una necropsia, estamos pendientes de los resultados, por lo tanto pues hay que esperar. Para el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, Víctor Armando es el Paulet del gobierno de este estado. Pero hay algo mucho más grave, que es responsabilidad directa de usted, señor gobernador, porque usted ya está enterado, es responsabilidad del secretario de Asistencia Social, del mismo director del DIF y de la coordinadora de lo social aquí en el estado. El nombramiento de la nueva Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, Eurídice Paredes Jaramillo, bien pudo haber pasado inadvertido. Se dio en medio de turbulentos días en que la agenda pública se concentra en los avances de la pandemia y en una jornada feriada para el gobierno del estado. Pero si la justicia y las autoridades jaliscienses parecen ceder a la desmemoria, por su parte, los defensores de los derechos vigilan con mirada severa las acciones de los organismos que deben realmente proteger a la infancia. Así que las críticas en contra de este nuevo nombramiento están a la orden del día. Ella en los cargos que tuvo ha estado señalada por omisiones, por faltas, por delitos, pero desgraciadamente no hubo justicia. Es un nombramiento muy raro, donde ponen a una gente que no les estorbe, como lo hacía el anterior defensor de los niños, que él sí cumplía la función de defensor. ¿Pero estorbe para qué? Para que no les estorbe, para no encubrir los delitos contra menores. Había orden presidencial de atorar los asuntos. El presidente Vicente Fox recibió la carta en la que solicita se investiguen las presuntas irregularidades que en el desempeño de sus funciones incurre personal que labora en el Consejo Estatal de Familia. El presidente me dio instrucciones para que enviemos al gobierno del estado de Jalisco una copia de su petición, a fin de que ahí se vea la forma de poder ayudarle. Más adelante, dicha instancia le enviará a usted una respuesta sobre su asunto, de la cual estaremos pendientes para informarle al presidente. La coordinadora de Atención Ciudadana, doctora Laura Carrera Lugo. Y aquí está la copia de la carta que le enviaron a Cárdenas Jiménez. Obviamente nunca se volvió a saber nada. Hay una sombra que crece, se densifica y envuelve a las instituciones encargadas de velar por los menores. Son muchos espacios, organismos, albergues privados, casas hogar que nadie inspecciona, dependencias del sistema DIF municipales y estatales que no siguen protocolos, delegaciones que no cuentan con recursos ni poder para actuar. Lo cierto es que nunca ha habido transparencia plena en el destino de una gran cantidad de menores que llegan a esos lugares. Muchas veces se desconoce cómo es que fue decretado el abandono de sus padres, cuando estos sistemáticamente denunciaban que nadie les informaba dónde habían sido llevados sus hijos y en qué condiciones se encontraban y cómo los estaban tratando. Jalisco no fue el único caso. Guanajuato, Chiapas, y lo más lamentable de todo es el grave caso que se cometió en gobiernos panistas en el estado de Sonora. 800 menores que están desaparecidos. Estamos hablando del mayor tráfico de menores en el mundo. Era un contubernio de todos los funcionarios públicos, que eran parientes además entre sí, y tenían controlado todas las instituciones del gobierno de Jalisco. La Procuraduría, el Consejo Estatal de Familia, todo.
La Casa Hogar Cabañas, pariente de María Luisa de Obeso, de Guadalupe Morfín, ¿verdad? De la entonces ombudsman Guadalupe Morfín. Parece que está haciendo un pago de cuotas de poder hacia los panistas, hacia este grupo con quien ustedes se están relacionando, y desgraciadamente pues esta gente viene de lo más perverso de esos gobiernos panistas. Es como los niños de Franco en España, que mandaban a Rusia, por ejemplo. O sea, es algo que se viene repitiendo a través de la historia y siempre a través de la ultraderecha. Siempre. Un organismo como la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco nació con grandes presunciones, generando altas expectativas. Se buscaba reunir todas las herramientas y dependencias gubernamentales necesarias para garantizar la defensa plena de los menores. Pero con un presupuesto que apenas ronda los 80 millones de pesos, es inverosímil que se cumplan esas promesas y esperanzas. Las voces más críticas de aquellos que han luchado encarnizadamente por un mejor panorama para la infancia ven los recientes cambios como un retroceso en lugar de un avance para un tema que sigue quedándose a medias. Hago un llamado a la sociedad en general a que vayamos ya a hacer una exigencia directa y no permitamos que este tipo de personajes lleguen a cubrir o a manchar o a ocultar todo el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es la única que puede emitir alguna medida en este caso en particular para vigilar la actuación de esta persona. Esta persona entra cuestionada. Puede tener un currículum amplísimo, pero entra cuestionada. La historia la persigue y la historia la perseguirá. Fue, para nosotros, es y será una delincuente. No vamos a permitir que llegue una persona a quitarle el puesto que no lo va a llenar jamás, como lo estaba haciendo el procurador Luis Antonio Gómez. Es muy, muy lamentable esta situación y vamos a hacer una exigencia dentro de lo que nosotros tenemos como sociedad civil organizada, pues vamos a agotar todas las instancias jurídicas para que esta misma procuradora no esté en este cargo. El recibimiento de la opinión pública a la llegada de la nueva Procuradora de la Infancia en Jalisco ha sido frío, por decirlo menos. Difícil prever un panorama distinto cuando sus antecedentes están tan estrechamente ligados a una etapa oscura de adopciones irregulares. Sin embargo, la funcionaria asegura que sostendrá una política de puertas abiertas y que mantendrá un ojo muy vigilante al espinoso tema de los albergues. Estamos conscientes que todo eso implica mejoras, implica responsabilidad, implica más personal, entonces llegando estamos analizando también esa parte, cuáles son las actividades que tenemos que reforzar y cuáles son las necesidades que tenemos, entonces cuente con que estaremos al pendiente de ese aspecto, pero bueno, hay que ver qué es lo que tenemos ahorita y a ver cuál es la propuesta que podemos hacer para mejorar esa atención. Es preocupante que la niñez más vulnerable de Jalisco siga en la incertidumbre. Los cambios han suscitado mucha polémica entre la sociedad civil y sobre todo los defensores de derechos humanos. Hoy más que nunca, todos debemos mantener los ojos muy alertas para que haya más transparencia en los temas relacionados con nuestra niñez. Debemos mantener a salvo a los menores. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.